La traición no llega con un estruendo, llega como un susurro en la madrugada. Eran las 2 de la mañana de un martes cualquiera en nuestro departamento de Palermo, y el insomnio me había atrapado otra vez. Fue entonces cuando la vi, la silueta de Sofía recortada contra el resplandor de Buenos Aires en el balcón, hablando por teléfono en un murmullo tan bajo que era casi parte del viento. No era la primera vez, pero esa noche el aire se sentía distinto, más frío, más filoso. Su risa, una que no había escuchado en meses dirigida a mí, flotó hasta la habitación y se clavó en mi pecho como un trozo de hielo. Me quedé quieto en la cama, el corazón martillándome contra las costillas, una sinfonía de pánico y furia. ¿Con quién hablaba mi esposa a esas horas con esa intimidad? ¿Qué le causaba esa gracia que yo ya no podía provocar? Durante las siguientes semanas, me convertí en un detective en mi propia casa, un fantasma que seguía las pistas de una vida que se me estaba desmoronando entre los dedos. Empecé a notar los pequeños detalles, esas migas de pan que te va dejando el desastre. Su celular, que antes dejaba en cualquier lado, ahora estaba siempre con la pantalla hacia abajo o en su cartera. Se quedaba trabajando hasta tarde, reuniones importantes decía, pero volvía con un perfume que no era el suyo, y con la mirada perdida en algún lugar al que yo no tenía acceso. La esperanza es una cosa terca. Me decía a mí mismo que eran cosas mías, que el estrés del laburo me estaba volviendo paranoico. Llevábamos 10 años juntos, habíamos construido una vida desde cero, entre mudanzas, deudas y sueños compartidos. Sofía era mi centro, la arquitecta de mi felicidad. Estás imaginando cosas, Mateo, me repetía como un mantra mientras me preparaba el café por la mañana, un café que últimamente sabía a ceniza. Intentaba recordar la última vez que nos habíamos reído juntos, de verdad, y la memoria se me volvía borrosa. Pero una tarde, esa negación se hizo añicos. Llegó un resumen de la tarjeta de crédito que compartíamos. Lo abrí por inercia, para archivarlo, y ahí estaba, una cena para 2 en el Secreto de San Telmo, un restaurante carísimo y ridículamente romántico al que nunca habíamos ido. La fecha coincidía con una de sus noches de trabajo intenso, el monto era una bofetada, casi 1/3 de mi sueldo. El aire se me fue de los pulmones. Me senté en el sofá, el papel temblando en mi mano. Era real, no era mi imaginación. El susurro en el balcón, las llegadas tarde, el celular blindado, todo encajaba en un rompecabezas horrible. Me sentí un imbécil, un pobre boludo que dormía al lado de la mentira cada noche. Esa noche, cuando ella llegó, intenté actuar normal. Le pregunté qué tal el trabajo. Agotador, mi amor, ni te imaginas, me dijo mientras me daba un beso rápido, un beso que se sintió frío y vacío. ¿Comiste?, le pregunté, la voz extrañamente calmada. Sí, piqué algo en la oficina con los chicos. La naturalidad con la que mintió me heló la sangre. Vi a una extraña, usando el rostro de mi esposa. En ese momento supe que tenía que saber quién era él. Mi mente empezó a maquinar. No podía confrontarla sin pruebas contundentes, sin un nombre, sin una cara. Necesitaba saber contra quién había perdido. Decidí empezar por lo más obvio, el registro de llamadas. Esa misma noche, esperé a que se durmiera profundamente, un sueño pesado que últimamente la visitaba con frecuencia. Fui a mi estudio, encendí la computadora con el sigilo de un ladrón, y entré a la página de la compañía telefónica con nuestra clave compartida. El corazón me latía en los oídos mientras la página cargaba. Ahí estaba, el historial detallado, y un número que se repetía una y otra vez. Llamadas de 20, 30, a veces 50 minutos, la mayoría de madrugada, justo a la hora de los susurros en el balcón. Un nudo se formó en mi garganta. Tenía el arma, ahora solo faltaba saber quién apretaba el gatillo. Copié el número en un bloc de notas, sintiendo que cada dígito era un clavo más en el ataúd de nuestro matrimonio. El precipicio estaba frente a mí, y yo estaba a punto de saltar. Los días que siguieron fueron una tortura de doble cara. De día, era el Mateo de siempre, el marido que preparaba mate, que preguntaba por el trabajo de su esposa, que sonreía. De noche, era un espectro obsesionado, pegado a la pantalla de la computadora, hundiéndome cada vez más en un pozo de paranoia. Lo primero que hice fue poner el número misterioso en el buscador de WhatsApp. Apareció un perfil sin foto, y con un nombre, Adrián. Solo eso, sin apellido, sin información. Un fantasma digital. Intenté buscarlo en redes sociales, pero Adrián en Argentina es como buscar una gota de agua en el océano. La frustración me carcomía. Una semana después tomé una decisión drástica. Fingí tener una reunión temprano fuera de la ciudad. Le di un beso de despedida a Sofía. Sentí la culpa retorciéndome las entrañas, y en lugar de ir a la autopista, estacioné el auto a 2 cuadras de su oficina, un edificio moderno en Puerto Madero. Esperé durante horas, sintiéndome patético, un cliché andante de marido engañado. El sol de la tarde empezaba a caer cuando la vi salir, pero no iba hacia el subte. Caminó en dirección contraria, hacia los diques. La seguí a una distancia prudente, el corazón desbocado. Se sentó en un café al aire libre, pidió algo, y esperó. 10 minutos después, un hombre se sentó frente a ella. Era alto,
canoso, bien vestido, parecía mayor que ella, quizás unos 40 y largos, era Adrián. No podía escuchar lo que decían, pero sus gestos eran intensos. Él le hablaba con seriedad, y ella asentía, a veces con una expresión de profunda tristeza. En un momento, él le tomó la mano sobre la mesa. Fue un gesto breve, casi paternal, pero para mí fue como una puñalada. Saqué mi celular y, con las manos temblorosas, tomé una foto. Salió borrosa, pero era suficiente, era la prueba. Me fui de ahí antes de que pudieran verme, conduciendo sin rumbo por la ciudad, con la imagen de sus manos juntas grabada en mi cerebro. El dolor era físico, una presión en el pecho que me impedía respirar. Llegué a casa y me serví un whisky, luego otro. Cuando Sofía llegó, yo ya estaba medio borracho y lleno de una furia helada. Ella notó mi estado. «Mateo, ¿qué pasó? ¿No tenías la reunión?», preguntó con genuina preocupación en la voz. La miré y quise gritarle, mostrarle la foto, exigirle una explicación, pero me contuve. Aún no. Necesitaba entender la magnitud de la traición. Se canceló. Un día de mierda. Mentí. Esa noche, mientras ella dormía, le envié un mensaje desde mi celular. Yo, te amo, no sé qué haría sin vos, La respuesta tardó casi un minuto en llegar, un minuto que se sintió como una eternidad. Sofía, yo igual, igual. Ni siquiera un yo también te amo, era una respuesta de compromiso vacía, distante. Apagué el celular y me quedé mirando el techo, sintiendo cómo las paredes de nuestro cuarto, de nuestra vida, se encogían a mi alrededor, asfixiándome. La soledad en compañía es la peor de todas. Al día siguiente, desesperado, hice algo de lo que me arrepentiría. Llamé a Valentina, la hermana menor de Sofía. Siempre habíamos tenido una buena relación. Si alguien sabía algo, era ella. Valen, ¿podemos tomar un café? Necesito hablar con vos. Es sobre Sofía, le dije por teléfono, intentando que mi voz no temblara. Quedamos en un bar por la tarde. Estaba nervioso. Valentina era la última pieza del rompecabezas. Cuando llegó, me saludó con un beso en la mejilla, pero noté que evitaba mi mirada. ¿Qué pasa, Matú? Me asustaste, dijo mientras revolvía su café. Tragué saliva. Valen, necesito que seas sincera conmigo. ¿Sofía está bien? ¿Está viendo a alguien? La cara de Valentina se transformó. La sangre abandonó su rostro y sus ojos se abrieron con pánico. No sé de qué me hablas, Mateo. Sofía te adora, balbuceó, pero su lenguaje corporal la delataba. Por favor, vi los llamados. Vi una foto. Sé que hay alguien. Solo quiero saber quién es. Solo quiero la verdad, supliqué, mi voz quebrándose al final. Ella negó con la cabeza, una y otra vez con lágrimas en los ojos. No puedo. No me pidas eso. Estás equivocado, te lo juro. Pero su negativa desesperada era una confirmación. Ella sabía. Y lo estaba encubriendo. Me levanté de la mesa, dejé dinero para pagar y me fui sin decir nada más. La traición de Sofía dolía, pero la complicidad de su hermana la multiplicaba por 1000. Estaba completamente solo en esto. Sofía se acercó lentamente, su mirada pasando de un papel a otro. Vi cómo su rostro palidecía, cómo sus hombros se hundían. Cuando sus ojos llegaron a la foto en la tablet, soltó un pequeño suspiro, un sonido de derrota. Levantó la vista hacia mí, y sus ojos estaban llenos de una tristeza insondable, pero no de culpa. Eso fue lo que más me descolocó. Esperaba lágrimas, negaciones, gritos. En cambio, obtuve un silencio pesado y una mirada rota. ¿Y bien?, pregunté. La voz rasposa. ¿Quién es él, Sofía? ¿Desde cuándo? ¿Vale la pena destruir 10 años por esto? Las palabras salieron con más dolor que rabia. Ella negó suavemente con la cabeza. No es lo que pensás, Mateo. Te juro que no es lo que parece. Por favor, tenés que confiar en mí, suplicó en un susurro. La ironía casi me hizo reír. ¿Confiar en vos? ¿Cómo querés que confíe en vos, Sofía? Mentiste, cada día, mirándome a los ojos. Mi voz se elevó, rompiendo por fin la calma tensa. Dame una explicación. Una sola. Decime que estoy loco, que todo esto tiene un sentido lógico. Decime algo. Pero no lo hizo. Se quedó ahí parada, inmóvil, mientras las lágrimas empezaban a rodar por sus mejillas. No puedo, todavía no, dijo. Pero por favor, no pienses eso, no te estoy traicionando. Su no negación era una tortura china. Era peor que una confesión. Era una forma de decirme que la verdad era tan terrible que ni siquiera podía verbalizarla. En ese momento, fui al baño y me miré en el espejo. Vi a un hombre demacrado, con ojeras profundas y una expresión de desesperación. El reflejo me devolvió la imagen de un idiota, un cornudo que había ignorado todas las señales. La rabia me inundó. Volví al comedor. Quiero que te vayas, dije, las palabras saliendo frías y afiladas. Andate, toma tus cosas y andate a lo de tu hermana. O a lo de él, no me importa,
pero no puedes seguir acá. La sorpresa y el dolor en su rostro casi me hicieron dudar, pero endurecí mi resolución. No podía seguir viviendo así. Ella no discutió, asintió en silencio, como si esperara esa sentencia. Subió a la habitación y la escuché abrir y cerrar cajones, el sonido de su vida siendo guardada en una valija. Cada ruido era un golpe en mi pecho. Bajó 20 minutos después con una pequeña valija de mano. Se detuvo en la puerta, su mano en el picaporte. Se giró para mirarme una última vez, el rostro devastado. Te amo, Mateo. Nunca dejes de creer eso. Y entonces, justo antes de irse, añadió algo que me dejó helado, una frase que no tenía ningún sentido en ese momento. Pregúntale a Valentina, pregúntale por el proyecto final, ella te va a explicar, y cerró la puerta. Me quedé solo, en un silencio ensordecedor, con el eco de sus últimas palabras rebotando en las paredes vacías de mi vida. ¿El proyecto final? La confusión se mezcló con mi dolor, una última pieza de un rompecabezas que me estaba volviendo loco. Pasé 2 días vagando por el departamento como un alma en pena, bebiendo más de la cuenta, durmiendo en el sofá. La frase de Sofía, pregúntale por el proyecto final, se repetía en mi cabeza como un disco rayado. Era un clavo ardiendo, una última y absurda esperanza a la que me aferraba. ¿Qué proyecto? ¿Qué tenía que ver Valentina en todo esto? Finalmente, no aguanté más. La llamé, contestó al primer tono. Hola, su voz sonaba cautelosa. Valentina, soy Mateo, dije. La voz pastosa por el alcohol y la falta de sueño. Sofía se fue. Me dijo que hablara con vos. Me dijo que te preguntara por un proyecto final. Necesito saber qué carajo significa eso. Ahora. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, interrumpido solo por un sollozo ahogado. Mateo, yo, no debía haberla ayudado con esto. Le dije que era una locura, dijo entre lágrimas. Mi corazón se detuvo. Así que era cierto. Valentina era la cómplice, la que le daba coartada. Así que lo sabías todo. Escupí con veneno. Sabías que me estaba engañando y la ayudaste. Las dos. No, me interrumpió con un grito desgarrador. No, no entendés nada. No es un amante, Mateo. Ojalá fuera solo eso. Su desesperación me descolocó. ¿Entonces qué es? Deja de dar vueltas y decime la verdad de una puta vez. Valentina respiró hondo, tratando de calmarse. Adrián no es su amante. Es el doctor Adrián Lerman. Es uno de los mejores neurólogos del país. Me quedé mudo. Las piezas en mi cabeza no encajaban. ¿Un neurólogo? ¿Qué estás diciendo? Sofía tiene Alzheimer. Mateo, dijo Valentina, y su voz se rompió en 1000 pedazos. Alzheimer de inicio temprano. Se lo diagnosticaron hace 6 meses. El teléfono casi se me cae de la mano. Un zumbido agudo llenó mis oídos y la habitación empezó a dar vueltas. No podía ser. Era imposible. Sofía tenía 35 años. «Estás mintiendo», susurré. «Es una excusa ridícula». «No es una excusa», sollozó ella. «Quiso ocultártelo. No quería que la vieras así, que tu última imagen de ella fuera esta». Tenía miedo. No sabía cómo decírtelo. El doctor Lerman era su médico. Las llamadas eran consultas. Las llegadas tarde eran por las citas y los estudios. La cena en San Telmo. Fui yo con ella, para animarla después de que le confirmaran el diagnóstico genético. Usó tu tarjeta porque se había olvidado la suya. Cada palabra de Valentina era un martillazo que demolía mi realidad, mi castillo de certezas y traiciones. La foto. El gesto de Adrián tomándole la mano no era de un amante, era el consuelo de un médico a su paciente. Los cambios de humor, el cansancio, la distancia, no eran síntomas de una infidelidad, eran los primeros indicios de la enfermedad. Y el proyecto final, continuó Valentina, adivinando mi pensamiento. Es para vos. Desde que lo supo, se obsesionó con eso. Estuvo grabando videos, escribiendo cartas, dejando un registro de todo, de su vida, de la de ustedes, para que la recuerdes como era. Para cuando ella ya no pueda, yo la estaba ayudando con eso. Por eso las reuniones, el secreto, quería terminarlo antes de decírtelo. La verdad me golpeó con la fuerza de un tren. La traición existió, pero el traidor era yo. Mi paranoia, mi ego herido, mi incapacidad para ver más allá de mi propio dolor me habían cegado por completo. Había acusado, juzgado y condenado a la mujer que amaba en el momento más vulnerable y aterrador de su vida. El espejo en el que me había visto como un pobre cornudo ahora me devolvía la imagen de un monstruo. «Mateo, ¿estás ahí?», preguntó Valentina. No pude responder. Colgué el teléfono y corrí a su estudio, el lugar que ella había estado usando para su proyecto. Abrí el cajón de su escritorio y allí estaba, un disco duro externo. Lo tomé con manos temblorosas y lo conecté a mi laptop. Solo había una carpeta. Dentro, decenas de archivos de video. El primero se titulaba, «Para Mateo cuando yo ya no sea yo». Hice doble clic. La pantalla se iluminó y apareció el rostro de Sofía. Estaba en nuestro living, la luz del atardecer entrando por la ventana, creando un halo a su alrededor. Se veía más delgada, con unas ojeras que yo, en mi ceguera, había atribuido a sus supuestas escapadas nocturnas. Sonrió a la cámara. Una sonrisa frágil,
temblorosa, y empezó a hablar. Hola mi amor. Si estás viendo esto, significa que ya no pude seguir guardando el secreto. O quizás significa que ya no recuerdo que esto era un secreto. Su voz se quebró un poco, pero continuó. Hay algo que tenés que saber. Vi horas y horas de grabación. Video tras video, la vi documentar su propio desvanecimiento con una valentía que me partió el alma. Había videos donde me contaba cómo nos conocimos, con detalles que yo mismo había olvidado, otros donde me leía fragmentos de nuestros libros favoritos, los mismos que yo había pensado que eran para impresionar a su amante. Grabó tutoriales absurdos, como usar el lavarropas o hacer mi milanesa a la napolitana favorita, por si se me olvida cómo y un día tenés hambre, decía entre risas y lágrimas. Vi sus visitas al Dr. Lerman, grabadas a escondidas, donde él le explicaba con paciencia el avance de la enfermedad. Vi su frustración cuando olvidaba una palabra, su miedo cuando se perdía volviendo del supermercado, su dolor al escribir cartas para nuestros futuros aniversarios, cumpleaños, navidades que ella sabía que no viviría con lucidez. El proyecto final no era una simple colección de recuerdos, era un manual de supervivencia para mí. Era su último acto de amor, una forma de cuidarme incluso desde la niebla de su mente. Y yo lo había profanado todo con mi estúpida y egoísta sospecha. La culpa era una ola negra que me ahogaba, un peso insoportable. Apagué la computadora, tomé las llaves del auto y conduje hasta el departamento de Valentina. No sabía qué iba a decir, cómo podía empezar a pedir perdón por algo tan monstruoso. Toqué el timbre. Valentina abrió la puerta. Tenía los ojos hinchados de llorar. Detrás de ella, en el sofá, estaba Sofía. Llevaba la misma ropa de hacía 2 días. Tenía la mirada perdida, fija en un punto de la pared. Parecía tan frágil, tan pequeña. Cuando me vio, no dijo nada. Simplemente me miró, y en sus ojos vi un abismo de agotamiento. Me arrodillé frente a ella y le tomé las manos. Estaban heladas. Perdón, susurré, la palabra arañándome la garganta, sintiéndose tan insuficiente, tan patética. Sofía, mi amor, perdóname, lo sé todo. Vi los videos. Soy un imbécil, un idiota. Perdóname por favor. Las lágrimas corrían por mi cara sin control. Ella apretó suavemente mi mano. ¿No te acordabas de nuestro primer aniversario?, dijo de repente, su voz casi inaudible. ¿Lo olvidaste? Fue el primer día que me asusté de verdad. Recordé esa noche, hace un par de meses, habíamos discutido, porque yo le había comprado flores, y ella no entendía por qué. Pensé que estaba siendo distante, desagradecida. La verdad era mucho más cruel. No me estaba rechazando a mí, estaba luchando contra su propia mente. No hubo una gran escena de reconciliación. No había nada que reconciliar, solo había una nueva y terrible realidad que aceptar. Esa noche, Sofía volvió a casa conmigo. La ayudé a deshacer la pequeña valija que yo le había obligado a hacer. Mientras guardaba su ropa en el armario encontré un pequeño cuaderno. En la primera página, con su letra cada vez más temblorosa, había una lista. Cosas que no quiero olvidar. La primera era, el nombre de Mateo. Cerré el cuaderno. El corazón hecho pedazos. Nuestra vida cambió por completo a partir de ese día. Dejé mi trabajo para cuidarla a tiempo completo. Los días buenos se alternan con los malos. A veces me mira y me reconoce, y en sus ojos veo a la Sofía de siempre, mi Sofía. Otras veces, me mira como a un extraño amable que le ceba mate por la mañana. Ya no soy su marido en el sentido tradicional, soy el guardián de sus recuerdos, el ancla a una vida que se le escapa como arena entre los dedos. La traición que yo había imaginado era un monstruo simple, con un nombre y una cara. La verdad era un monstruo mucho más complejo y despiadado, uno al que ahora tengo que enfrentarme cada día, no con ira sino con un amor que se niega a olvidar, incluso cuando ella ya no puede recordar. Le pongo sus videos, nuestro proyecto final, y a veces por un instante, una chispa de reconocimiento ilumina su mirada. Y en ese instante, sé que a pesar de todo, ella sigue ahí, en algún lugar, y yo estoy acá para no dejarla ir.